El frío que no es del agua. Thomas Avery, historiador especializado en el Titanic, se consideraba inmune al romanticismo macabro que rodeaba al barco. Para él, eran planos, listas de pasajeros y ecuaciones de presión. Hasta que buceó hasta los restos en el sumergible Neptuno y tocó, con el guante de un brazo mecánico, el flanco oxidado del coloso. Fue entonces cuando lo sintió por primera vez. No fue el frío abisal de las aguas a -1 grado centígrado, que el traje aislaba perfectamente. Fue otra cosa. Un escalofrío metafísico que le recorrió la espina dorsal como un alambre de púas, un frío que parecía emanar del propio barco, atravesando el titanio del sumergible y su equipo de alta tecnología. Duró un segundo. Lo atribuyó a la emoción. La segunda inmersión fue para explorar una sección recientemente accesible cerca de las antiguas calderas. Las luces del Neptuno cortaban la oscuridad como cuchillos, iluminando el lodo eterno y las estructuras retorcidas. Fue la piloto, Lena Kovacs, quien lo notó primero en el sonar. Hay una anomalía de temperatura, Tom. Una mancha fría justo delante de nosotros. No es consistente con las corrientes. La mancha fría tenía forma vagamente humanoide. Flotaba inmóvil en el pasillo inundado. Thomas sintió de nuevo ese frío antinatural, más intenso. A través del grueso casco, le pareció oír un susurro distorsionado, como una voz pasada por agua salada y estática, tan oscuro, ¿dónde está la luz? Lo atribuyó a la fatiga y al crujido estructural del barco. Pero esa noche, en su camarote del barco nodriza en la superficie, soñó. No soñó con ahogados, sino con congelados. Figuras vestidas con ropas de 1912, de pie en pasillos secos y elegantemente iluminados, con la piel pálida como la porcelana y los ojos cubiertos por una fina capa de escarcha. No se movían. Solo emanaban un frío tan profundo que el aire se resquebrajaba a su alrededor. Uno de ellos, un hombre con el uniforme de fogonero, giró su cabeza helada hacia Thomas y sus labios azulados se partieron al murmurar: nos sacaron el calor. Se lo llevaron todo. Ahora tenemos hambre. Thomas despertó tiritando, el aliento saliéndole en nubecitas blancas en el cálido camarote. El termómetro marcaba 5 grados centígrados. Era imposible. A partir de entonces, el frío lo siguió. En la sala de ordenadores, las pantallas se llenaban de escarcha digital. En la cubierta, bajo el sol del Atlántico Norte, sentía como si caminara por una cámara frigorífica. Y siempre, en el borde de su audición, los susurros: fuego, necesitábamos fuego, nos dejaron en el frío. Investigó de forma obsesiva, descuidando el sueño. Encontró un testimonio marginal en los archivos de Halifax. Un marinero del Carpathia, el barco rescatista, había escrito en su diario sobre los congelados vivos. Hablaba de supervivientes rescatados de los botes que, horas después de estar a salvo y abrigados, morían congelados desde dentro, con los órganos solidificados como piedras, aunque la temperatura ambiente fuera tolerable. Los médicos lo atribuyeron a un shock extremo. Pero el marinero juró que uno de ellos, antes de morir, había dicho: ellos me tocaron en el bote. Me dieron su frío. Thomas comprendió la verdadera tragedia. El terror final del Titanic no fue solo el agua que ahogó a los de abajo. Fue el frío absoluto que mató a los de arriba, a los que flotaban esperando ayuda. Un frío que, según las leyendas más antiguas del mar, puede volverse consciente cuando muere mucha gente a la vez, de la misma manera. Un frío que no es ausencia de calor, sino una entidad que se alimenta de él. Y los que murieron por su mordisco no se fueron del todo. Quedaron atrapados en ese frío, convertidos en parásitos de él, anhelando el calor de los vivos para recordar lo que era sentir. La última inmersión de Thomas fue una locura. Bajó solo, desafiando protocolos. Tenía que verlo, tenía que probarlo. Guió al Neptuno hasta la gran escalinata. Allí, entre los restos de lujo carcomido, las luces iluminaron docenas de figuras. No eran cadáveres. Eran presencias de escarcha. Siluetas translúcidas y brillantes, de pie o sentadas en las escaleras rotas, con los rostros vueltos hacia él. El frío dentro del sumergible se volvió agonizante. El aliento de Thomas se congeló en el visor. Los sistemas empezaron a fallar,
las pantallas a apagarse, víctimas de un gélido drenaje energético. La figura de una mujer con un vestido de noche, tan hermosa como espantosa, con el cabello convertido en carámbanos, se deslizó hacia el casco. Puso una mano espectral contra el titanio. Al instante, el metal chirrió y se cubrió de una gruesa capa de hielo blanco. Su susurro llenó la cabina, claro y cortante como un témpano, tanto calor, en tu sangre, en tu aliento, dánoslo. Thomas intentó gritar, pero sus pulmones apenas respondían. Vio como el indicador de temperatura interna caía en picado. -10 grados centígrados a 20 grados centígrados. El frío no entraba desde el mar. Salía de ellos, de esas almas congeladas, y absorbía todo calor a su alrededor como un agujero negro térmico. Con los últimos vestigios de fuerza, activó los propulsores de emergencia para ascender. Las figuras de escarcha no lo siguieron. Solo lo observaron, con una serenidad glacial, mientras él huía. Una última voz, la del fogonero de su sueño, resonó en su mente: sube a la superficie. Llévanos contigo. El Neptuno emergió entre gritos. Lo rescataron semi-inconsciente, con hipotermia severa a pesar de que el equipo de control climático del sumergible registraba una falla total. No pudieron explicarlo. Thomas nunca se recuperó. Vive ahora en un departamento en Arizona, con la calefacción al máximo incluso en pleno verano. Pero el frío que trajo consigo del abismo no es cosa de termostatos. Es un frío interior, que se expande desde su centro. Siente cómo se alimenta de su calor vital, lento, inexorable. Y en los espejos, cuando el vapor de la ducha caliente se condensa, a veces ve formas borrosas reflejadas detrás de él. Figuras pálidas y escarchadas, esperando pacientemente a que el frío que ahora habita en Thomas Avery termine su trabajo. Porque ellos, los congelados del Titanic, ya aprendieron. A veces, es más eficaz dejar que un poco de calor escape a la superficie. Para que sirva de carnada. Para que el frío que no es del agua encuentre nuevos hogares, nuevos huéspedes, y siga creciendo, hambriento, en un mundo que cree entender el invierno, pero nunca ha conocido el verdadero frío.